El dron aquàtic és una embarcació amb buc de catamarà, motor elèctric i un comandament amb càmera integrada que permet controlar-lo a distància. Pel que fa a la neteja, és capaç de filtrar 5.000 metres quadrats de làmina d'aigua i pot recollir fins a 50 quilos de residus com plàstics i fustes. Miquel Guarner, secretari general del Clúster Nàutic Català, explica com contribuiran en mantenir el medi marí més net. Conjugar la preservació del medi, el tema dels plàstics, el tema dels drons, que està tot en auge, i vam dissenyar aquest projecte. O sigui, des del clúster nàutic el que volem és netejar tots els ports de Catalunya en un període de 4 anys y cada any fer la neteja de 12 ports. Pues este dron que hoy tenemos aquí fue un proyecto que se presentó a nuestros premios y fue uno de los finalistas hace 2 o 3 ediciones. Y entonces, pensando en la preservación del medio marino y demás, pues tuvimos la idea de decir, bueno, pues podríamos hacer un barrido de los puertos catalanes. La incorporación en el puerto de Badalona de este dron, que lo que permite es limpiar de elementos sólidos y elementos líquidos el puerto, las aguas del puerto de Badalona, creo que es una muy buena noticia. Es una apuesta decidida por parte del puerto de Badalona por el respeto al medio ambiente. En la que digamos que la innovación y la sostenibilidad son las protagonistas. El Gobierno de Cataluña acaba de aprobar el Plan de Puertos de Cataluña. Este plan de puertos se basa, uno de sus pilares fundamentales es la sostenibilidad y la innovación, de las cuales el proyecto que se presenta hoy es un ejemplo claro.